todos ustedes se encuentren muy bien en este día. Y vamos a prepararnos para continuar con nuestra enseñanza, con el estudio del libro de Gálatas. Y en esta ocasión vamos a entrar al capítulo 4 del libro de Gálatas. Pero los primeros versículos del capítulo 4 del libro de Gálatas están relacionados con los últimos versículos del capítulo 3. Así que en esta ocasión vamos a hacer esta combinación para poder desarrollar esta enseñanza. Capítulo 4, vamos a leerlo, hablan su Biblia. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 4. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo. O en otras palabras, entre tanto que el heredero es siervo, no difiere nada, o esclavo, no difiere nada al esclavo, aunque es Señor de todo. Se les hará difícil, pero vamos a ver qué sencillo es esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Mas está debajo de tutores y de curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que nos redimiese a los que estábamos debajo de la ley, a fin de recibiéramos la adopción de hijos. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta mañana. Y esta enseñanza la he titulado de esclavos a hijos. Vamos a ver qué vamos a aprender. Siéntense con mucha atención, muy cómodamente y sobre todo muy concentrados en la palabra de Dios. Porque a eso venimos, ¿verdad? A aprender. Venimos a ser instruidos por la palabra de Dios. Y esto es muy, muy importante que ustedes lo valoren muchísimo y pongan todo su empeño y toda su atención a la Biblia. Vamos a tratar de desarrollar este mensaje primeramente diciendo y hablando un poquito de lo que hablé anteriormente, en mi anterior mensaje. En mi anterior mensaje estuvimos aprendiendo que Dios quería, o la intención de Dios era que a través de la ley ceremonial, que a través de esta forma, o sea que Dios añadió la ley ceremonial para que esta ley les diera un anhelo por su Redentor. Y que de esta forma los guiara a Cristo como un guía, como un tutor, como un ayo. Es decir, era la intención de Dios al introducir la ley ceremonial. Dice Pablo que la intención era que se convirtiera en un ayo para Israel, un guía, un tutor. Y esto lo hacía durante la niñez el tutor. Por eso vamos a entender lo que dice el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Sería como un guía, como un tutor, como un guía, alguien en que él lo preparaba para la adolescencia. Y traer un nuevo pacto de esta forma a Dios, porque el sacerdocio levita no podía traer salvación al pueblo. Hebreos 7:18 dice la Biblia que fue abrogado este sacerdocio por su flaqueza y por su inutilidad.
Escuchen bien, esto es muy importante poder ir entendiéndolo mejor. En otras palabras, Pablo está señalando que la ley nunca tuvo como propósito de ser el camino de salvación. Nunca fue el plan de Dios que la ley sirviera como propósito o como camino de salvación. En otras palabras, a pesar de que Dios introduce la ley, esta ley no abroga de ninguna forma la justificación que es por la fe. Porque dice Gálatas 3:11 que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Y también Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora con esta pequeña introducción a entrar en el capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver que aquí la palabra dice de esta forma: también digo, entre tanto que el heredero es niño, o entre tanto que el heredero es niño, no difiere absolutamente del siervo, no difiere del esclavo, aunque sea el heredero de todas las riquezas de su padre. Vamos a ver. Pablo está señalando que la ley, aquí vemos, no tenía el propósito de que pudiera dar la salvación al hombre. Y aquí el apóstol Pablo expande la analogía de un niño, de la analogía de un niño que alcanza la mayoría de edad. Por ejemplo, Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Esa era la intención de la ley, para que pudiéramos ser justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esclavitud. La palabra ayo significa que el tutor de ese niño era un esclavo. Y de acuerdo a lo que dice Gálatas 4:1, no difería en absolutamente nada, tanto el niño como el esclavo. Es decir, el niño, a pesar de ser el heredero, no difería en lo que era un esclavo. Era como que si estuvieran al mismo nivel, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, porque todos, versículo 26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra aquí griega ayo denota a un esclavo cuyo deber era de cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo o el tutor lo acompañaba absolutamente a todas las partes y estaba constantemente vigilando su conducta en el hogar, en la escuela, y de acuerdo a lo que dice Pablo, y tenía la fe de un esclavo, o la medida o la capacidad de un esclavo, y no la de hijo. No tenía la experiencia el niño de la libertad de ser un hijo, porque estaba bajo un ayo, bajo un tutor. Y esa es la razón por la que dice Pablo que en nada difiere del siervo o del esclavo, aunque fuera el dueño de toda la herencia, aunque fuera el dueño de todas las riquezas que iba a heredar, no lo difería de un esclavo. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en esta mañana. Nosotros, vean ustedes la analogía de Pablo, nosotros éramos esclavos y no hijos.
Es decir, como el niño. El niño era el heredero de todo, pero no difería absolutamente nada del esclavo. Y esa era precisamente la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Éramos esclavos y no hijos. Esa es la razón por la que vamos a tratar de comprender lo que significa ser de esclavos a hijos. Hay una gran diferencia. Muchos de los ayos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela anhelaban, deseaban el día en que serían libres de esa custodia, que era permanente. No sé si ya vamos ahora sí aclarando un poquito, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir aprendiendo esto. ¿Por qué digo que anhelaban salir y ser libres de esa custodia? Porque era una disciplina muy estricta. El ayo estaba constantemente vigilando lo que hacía, sus actitudes, y era una disciplina verdaderamente estricta y permanente. Ahora el apóstol Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, la cual a medida que nos mostraba nuestros pecados. O sea que la ley fue agregada para que Israel entendiera la pecaminosidad en la que se encontraba. Es decir, el ayo descubre todas tus debilidades, todo lo que te tiene que corregir, dónde te tiene que disciplinar mientras eres niño, mientras vas en el desarrollo, mientras vas en el cumplimiento de lo que se requería para poder llegar a la madurez, para llegar a la juventud. Y de esta forma, este ayo llamado la ley nos mostraba nuestros pecados y así cumplía con la función, o así cumple con la función de guiarnos a Cristo. Pablo enseñó que para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación, como infantes y siervos o como niños, a la vida de cada creyente después de la salvación ya como adultos e hijos, habiendo alcanzado la madurez espiritual. Todos los lectores judíos, griegos y romanos, ellos podían bien entender esta imagen de lo que el apóstol estaba hablando, ya que ellos tenían una ceremonia especial para poder señalar la entrada de un joven a una vida adulta. Por ejemplo, en el judaísmo se le llama el bat mitzvah, que significa que era la primera vez y tenía por primera vez la oportunidad de leer la Torá en una sinagoga y hablar de la Torá y expresarlo, y de esta forma él comprometerse a que la Torá sería la parte integral de su vida, el bat mitzvah. No sé si habían escuchado de eso. Que esto era alrededor de los 13 o 14 años que se hacía esta ceremonia. De hecho, Jesucristo fue presentado en el templo cuando cumplió esta edad. ¿Han escuchado que fue presentado en el templo? Eso significa que él pasó de la niñez y entró a la juventud. Por eso dice Pablo aquí en este capítulo 4, dice, entre tanto que se es niño, es decir, entre tanto que eres niño. La palabra griega se refiere a un niño que ni siquiera puede hablar en público. Es decir, es un menor de edad que no tiene ni la madurez ni la capacidad intelectual y que no está preparado para los privilegios y las responsabilidades que se requiere para poder vivir una vida adulta. Así que entre tanto que es niño, aunque sea el heredero, necesita este ayo, necesita esta guianza, necesita este tutor, esta custodia
para poder salir precisamente de esa disciplina tan estricta que él tenía que cumplir mientras se encontraba bajo tutela. Ahora estamos nosotros de alguna forma entendiendo y comprendiendo realmente cuál era la función de la ley. Gálatas 3, 24, 25 nos dice claramente el apóstol Pablo que la ley era un ayo porque era precisamente lo que nos iba a guiar a la madurez espiritual. Era lo que Dios quería hacer con Israel, guiarlos a la madurez espiritual cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando llegara la simiente de la que habla el capítulo 23, ellos ya estuvieran en una capacidad y en un desarrollo espiritual en el que pudieran identificar al Mesías prometido y entrar a esa madurez espiritual que se requería para poder entender lo que Cristo venía a hacer a esta tierra. Entonces, los creyentes a través de su fe en Jesucristo, escúchenme ustedes, hemos alcanzado la mayoría de edad como hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que ya no estamos bajo tutela. Ya no estamos bajo tutela de la ley. Romanos 6:14, porque dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará ya más de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo tutela, ya no estamos bajo ayo, sino que ya estamos bajo la gracia. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Vean ustedes cómo pasamos de la esclavitud de la ley a la libertad de los hijos de Dios que hay en Cristo. Lo que significa dejar de ser esclavos y ser llamados hijos de Dios. Porque dice la Biblia que Él nos dio potestad, es una autoridad dada por Dios. Juan 1 nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, cuando nosotros hemos venido a Jesucristo, cuando hemos creído en Él, cuando hemos nosotros realmente alcanzado la madurez espiritual para entender que Él es nuestro Salvador, Jesucristo, ya hemos entonces ahí alcanzado la mayoría de edad para entender los planes de Dios. Y pasamos de la esclavitud de la ley a la libertad que hay en Cristo. Lo que significa realmente ser, de alguna forma, dejar de ser esclavos a ser llamados hijos. Por eso la doctrina de la adopción es una de las doctrinas cristianas más preciadas, más importantes, que rodean la realidad de nuestra salvación. Es decir, rodea esto la realidad a la cual nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, vemos aquí que Dios dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad. Es decir, Él nos escogió para ser adoptados hijos, y esto es esencialmente lo que es la adopción, y es cuando eliges a alguien para que sea tu hijo. Es decir, la adopción es cuando eliges y tomas a un hijo que proviene de otra familia.
no de la familia original, sino de otra familia. Y no solamente entendemos nosotros esto por la Biblia, sino que sabemos que nosotros, de acuerdo al libro de Romanos, fuimos injertados en la oliva. Y venimos a ser como las ramas naturales. Eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Necesitamos entender que fuimos escogidos por Dios de un mundo de pecadores para convertirnos en sus hijos adoptivos. Bendito su nombre. Pero vamos a hablar de la preparación para esto en los primeros versos de este capítulo 4, que es precisamente lo que necesitamos aprender. Vamos a aprender y a establecer los principios que se requieren para poder ser adoptados como hijos. La madurez espiritual es la parte esencial en la que nosotros tenemos que desarrollarnos para poder pasar de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos responsables y que podamos heredar realmente todas las promesas. Porque aunque tengamos la promesa de la vida eterna, si no crecemos, si no nos desarrollamos de ser niños a adultos, no vamos a poder ver las promesas. Vamos a ver, versículo 3, así que también nosotros éramos niños. Fíjense ustedes la importancia. En el versículo 2 dice que más este niño, mientras está niño, está bajo tutores, bajo curadores, hasta el tiempo señalado por su padre, que es el que le pone a este tutor. Cuando dice aquí que por tanto sigue estando bajo tutores y curadores, vamos a ver la diferencia entre los tutores y los curadores. Los tutores eran esclavos a quienes se les confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban todas sus propiedades y les administraban todo lo que tenían hasta que tuvieran la edad suficiente para hacerlo por sí mismos. Al igual que el tutor o el ayo, tenían el control completo sobre todo lo que le pertenecía al niño. Absolutamente todo. Ahora bien, en los términos prácticos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, no se diferenciaba en lo absoluto de cualquier otro esclavo. Aunque sea el heredero, no lo hacía diferente ni lo hacía superior. Aunque fuera el dueño o aunque sea el que iba en su momento a tomar el control de todo lo que tenía. Aunque fuera él el que un día lo heredara absolutamente todo, desde el punto de vista de Pablo, era propietario de todo, era el amo de todo. Durante la infancia no era mayor ni mejor que un esclavo en este sentido. Es heredero por derecho, pero no era heredero en el hecho. Vamos a tratar de entender la importancia que tiene esto. Necesitamos entender que aunque seamos nosotros herederos de todas las promesas, es muy importante crecer y madurar en el Espíritu.
escuchen ustedes, el crecimiento espiritual es vital, es importantísimo, es algo que necesitamos desarrollar y dejar de ser niños espirituales. Digo porque a veces hay niños que no se desarrollan. Niños que nunca dejan de ser niños. Ya deberían de haber dejado la leche, ya tienen la mamila toda mordida porque ya tienen hasta dientotes y todavía quieren seguir con la mamila. ¿No le ha tocado ver niños que hasta muerden ya con dientes? Vean ustedes, la ilustración que les estoy dando es importante porque estamos hablando de un crecimiento, de un desarrollo, dejar de ser niños. Por eso, si no existe este desarrollo, esta tutoría, esta mentoría que se requería precisamente para crecer y madurar, entonces no se diferenciaba. Es como que si estás creciendo físicamente, pero te mantienes en un nivel de bebé, en un nivel de niño. Si no es así, puedes ser heredero de todo por la promesa, pero en el hecho, nada, no pasa nada. No eres heredero. De hecho, mientras seas un niño, estarás bajo tutores, estarás bajo administradores. No vas a poder recibir el patrimonio que te pertenece. No lo vas a poder administrar. En otras palabras, no vas a poder recibir la herencia que te pertenece. La promesa está esperando, pero también está esperando su madurez, nuestro crecimiento. En otras palabras, mientras seas un niño, no eres diferente de un esclavo. No has sido liberado todavía. Estás bajo servidumbre, estás bajo yugo, estás bajo todavía la disciplina de esclavo. Y esto necesitamos visualizarlo, entenderlo para poder entender que en la práctica Dios quiere que nosotros seamos libres y que crezcamos en el Espíritu. Sí, es verdad, ahí está todo, pero se está también esperando una madurez. Y no va a haber esa diferencia. Siempre vas a estar recibiendo órdenes. Siempre vas a estar recibiendo tutoría. Vas a necesitar que te estén diciendo, por favor, pórtate bien. Ya deja eso, ya no seas rencoroso, ya cálmate, ya deja eso en paz, ya haz el cambio. Y todo el tiempo, grandulón, sin crecer, sin desarrollar, sin entender los principios elementales que la Biblia nos enseña para poder ser hijos de Dios. Pero tú no vas a poder dar órdenes, no vas a poder hacer nada hasta la fecha establecida por el Padre, hasta que vea que creces y maduras. Dice en el verso 3, así también nosotros, aquí vemos que ahora pasa de la ilustración a la aplicación. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Aquí vemos el cambio radical de lo que el apóstol nos está tratando de enseñar. Un niño está en esclavitud de aquellos que controlan su vida. Porque un niño no puede decidir por sí solo, no puede caminar por sí solo, no puede comer por sí solo. Está bajo esclavitud sobre aquellos que controlan su vida. Y Pablo dice, mientras éramos niños, estábamos en esclavitud. Es decir, antes de que alcancemos o de que alcanzáramos la mayoría de edad, estábamos en esclavitud.
Y eso es importante entenderlo. Bajo los rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos a ver lo que Pablo escribió acerca de esto. Capítulo 2, versículo 8 del libro de Colosenses. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Estas son precisamente las cosas en las que estábamos nosotros cautivos antes del conocimiento de Jesucristo, antes del eminente conocimiento de Jesús. Sea cual sea la esclavitud, esa esclavitud para un gentil sería una tradición de hombres, inventada en el sistema caído de Satanás. Allí nos mantenía Satanás cautivos, bajo yugo, bajo servidumbre, y obedecíamos todo lo que se nos daba y éramos esclavos del pecado y de la muerte. En el capítulo 3 de este mismo libro de Colosenses, desde el versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21, padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se haga de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón. Y todo lo que hagas, hacedlo con ánimo, como al Señor y no a los hombres. Que es precisamente lo que Dios quiere que nosotros encontremos: esa madurez, esa obediencia, esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de desarrollo espiritual, para que lo que dice Gálatas 4:3, rudimentos, que es precisamente la palabra del griego estoa y significa rango o fila. Y se empleaba para aludir a las cosas básicas y fundamentales. Todo lo que Pablo nos está diciendo en Colosenses 3 nos está hablando de cosas básicas y fundamentales, como si se les estuviera enseñando a los jóvenes el alfabeto. Es decir, esto identifica con cosas sencillas como el A, B, C, 1, 2, 3, y empiezas a aprender, cual sea la religión que sea, incluso el judaísmo. Todo es solamente elemental. Necesitamos entrar a un verdadero conocimiento donde podamos crecer y madurar en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no ser niños. Pero si te mantienes en lo elemental, no va a existir una madurez espiritual. Te va a pasar lo que le pasó a un primo mío que nunca salió de primer grado. Se oía el roncote ahí entre los niños. Todavía no aprendía A, B, C y ya les pasaba a todos por arriba. ¿Por qué? Porque no había un desarrollo, no había un crecimiento espiritual. Por eso vemos que en toda religión básica encontramos solamente lo elemental, porque no han entrado al verdadero conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, que es el tesoro excelente, más grande, más maravilloso que ha recibido esta humanidad. La Biblia, la palabra de Dios. Y mientras no vayas a la Biblia, estás en lo elemental, en lo religioso, en lo vano, en lo que no tiene fundamento. Por eso tenemos que salir de lo que es una religión básica, simple, que no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la ley era una forma de religión
que solamente era elemental y muchos no quisieron salir de esa medida. Por más de 1500 años se quisieron quedar en esa medida sin salir de lo elemental y todavía insistiendo que quieren abrir un tercer templo. Hágame el favor. Pero el punto era que de allí llegar a Cristo, porque ya en Cristo es entonces cuando vamos a llegar a la madurez completa. Efesios capítulo 4, versículo 13. Escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es decir, aquí se está hablando precisamente de un desarrollo. Se está hablando de algo que se requiere para poder estar en Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A la unidad de la fe, a el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en toda su divinidad. Y no solamente esto, sino el completo contenido o el contenido completo del Evangelio. Es decir, la unidad y la armonía entre los creyentes. Esto solo es posible si se edifica sobre el fundamento, sobre la roca que es Jesucristo en su sana doctrina. Es decir, el conocimiento profundo de Cristo que cada creyente tiene que alcanzar. Aquí hay algo que necesitamos nosotros entender, crecer y desarrollar. Versículo 14, vean ustedes lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Que ya no sean, ¿qué? Niños. Que ya no seas niño, que dejes ¿cómo dicen? La pacha o la mamila, que ya dejes la teta y quieras ya comer carne, que quieras comer comida sólida, para que ya no seas un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que es preparada por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Vean ustedes aquí lo que Pablo está diciendo. Los creyentes con inmadurez espiritual y que no tienen fundamento, que no están fundamentados en el pleno conocimiento de Cristo por medio de la revelación de su palabra, siempre tienen la inclinación a aceptar sin ningún criterio todo tipo de errores doctrinales. Se comen de todo. Están como los chivos, ¿no? Comen zapatos, rastrojo, avena, todo lo que se topan se come. Y no debe de ser así, no debe de ser así. No es posible que no sea de esta forma. ¿Y qué es lo que hacen? Que se comen todo lo que promulgan estos falsos engañadores, filosofías. Esto es cualquier idea que se levante contra la verdad de nuestro Señor Jesucristo, contra la verdad absoluta de nuestro Dios y Salvador. Por eso dice Romanos 1 que profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque la ley era el kinder y no salieron de kinder. Pero no nos podemos quedar ahí. No han pasado de ahí. Por eso es importante tener este desarrollo y este crecimiento espiritual necesario para dejar de ser niños y entrar a la madurez de la juventud espiritual. Porque si te mantienes ahí, no difieres en nada de un esclavo. En nada. Ahora lo entendimos mejor.
Qué bonito es entender esto. Gracias a nuestro Dios. No difieres en nada de un esclavo si no dejas de ser un niño. Versículo 5. Para que nos redimiese. Versículo 4, perdón. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, era completamente hombre. Nació como un hombre. En el momento perfecto, venido el tiempo del cumplimiento, Dios es perfecto en su tiempo. Dios es paciente. La ley duró cientos de años. Y cuando llegó Cristo, llegó la libertad de la ley. Y la edad de la adultez para dejar la esclavitud. A una esclavitud que fue larga, que fue dura. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, es decir, el nuevo pacto, la era mesiánica, el redentor del mundo, notamos que lo rechazaron. Quisieron seguir siendo niños. Cuando nosotros encontramos que realmente Israel, después de que fue liberada de la esclavitud de Babilonia, de alguna forma se alejaron de la idolatría, de alguna forma se alejaron del sistema de vida que habían llevado, pero sin embargo no estuvieron preparados para recibir al Mesías. Nacido de una mujer, hecho hombre, como cualquier hombre. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo viniera como hombre. Era algo que se requería. Por eso dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Juan 1:1. Y el verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba Dios hecho hombre. Y estando en esa condición de hombre, dice la Biblia, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esta forma venía precisamente para redimirnos de la maldición, del pecado y de la ley, hecho por nosotros maldición. Solamente nuestro Dios podía librarnos del pecado y de la muerte como hombre, como sustituto, tomando el lugar del pecador en un sacrificio perfecto, cruento, hecho una sola vez. Nos hizo para siempre libres del pecado y de la muerte. Y eso es precisamente la madurez a la que tenemos que llegar para poder ser realmente adultos y no niños. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, para que nos redimiese a los que estábamos o a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo, para recibir la adopción de hijos, versículo 5. Y como ofrenda por el pecado se ofreció a sí mismo. Y dice la Biblia que condenó el pecado en su carne, para que el requisito que se requería de la ley se cumpliera en Jesús. Y así de esta forma ser libres del pecado y de la muerte, muriendo por nosotros en nuestro lugar. Así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hemos pasado de esclavos a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, a quien servimos y amamos con todo nuestro corazón en este día. Démosle gracias a Dios por eso. Pónganse de pie y continuamos la próxima semana. Gracias, Dios, de esclavos a hijos, a libres. Muchas gracias, mi Señor, en esta mañana.